Hola clipetes, hoy tenemos en la mesa del Clipset Lab el Huawei P10 Plus. ¿Qué novedades incorpora su cámara? ¿Será el mejor Huawei hasta la fecha? Vamos a verlo. Pues aquí tenemos el Huawei P10 Plus. Mantiene el mismo tamaño de pantalla que su antecesor. Su diagonal es de 5,5 pulgadas con una resolución de 2560 x 1440 píxeles. Eso sí, es más resolución que la pantalla Full HD que tenía el anterior. Otra de las mejoras es que cuenta con protección Corning Gorilla Glass 5 frente a la Corning Gorilla Glass 3 del P9 Plus. Si nos vamos a la interfaz, nos encontramos con que el teléfono tiene versión EMUI 5.1 y versión Android 7.0. ¿Os recordáis que en su momento cuando hicimos el unboxing estos datos nos daban un poco raros? Bueno, pues sí, porque no tenía la última actualización de sistema. Ahora ya lo tenemos con la última actualización y entonces ya podemos confirmar que es el dispositivo que nos han prometido. De hecho, veis que no es el mismo color del que hicimos el unboxing porque nos lo han tenido que mandar, ya que el anterior modelo era un modelo de preproducción. Y ya que estamos en el frontal, vamos a mirar la parte de arriba, que tiene una cámara de 8 megapíxeles. El objetivo es un f1.9, un objetivo muy luminoso. Por supuesto, como buen Huawei que es, tiene pues sus modos belleza que podemos modificar y poner en modo 10 para salir de lo más difuminados o en modo normal para estar tan horribles como siempre. Otra de las novedades que comentábamos en el unboxing es que el escáner de huellas dactilares pasa de la parte trasera a la parte frontal. Esto desde luego inhabilitaba a este dispositivo de tener una pantalla completa, por lo menos en esta generación. Y pantalla completa me refiero no a que no tenga una pantalla entera, sino a que la pantalla llegue hasta los bordes como su competencia, actualmente el LG G6 y el S8. Y hay un detalle que en su momento vimos, es que los botones de navegación se situaban en la parte de abajo, haciendo que la pantalla quedase un pelín más reducida y sobre todo teniendo en cuenta que abajo teníamos un botón. ¿Qué pasa? Pues que eso es configurable. Podemos poner como teclas de navegación las teclas habituales y entonces nos aparecerían los botones de navegación en la parte de abajo y el escáner de huellas dactilares se quedaría única y exclusivamente para eso. Es decir, básicamente para desbloquear el dispositivo. Si lo que queremos es utilizar el botón de escáner de huella dactilar como botón de navegación, entonces lo habilitamos. Una vez activada esta combinación de tecla, porque realmente solo estaríamos utilizando una, este botón táctil se convierte en un botón multifunción. A saber, una presión larga nos llevaría al botón Home. Un solo golpe nos llevaría hacia atrás. Si deslizásemos de derecha a izquierda, llegaríamos a todas las aplicaciones que hemos estado utilizando. Y si deslizásemos el dedo en la pantalla de abajo arriba, tendríamos Google Now. Esto al principio parece un poco complicado, pero realmente es súper práctico y además es eso, aprovechas el total de la pantalla. Además de estas funcionalidades, el escáner de huellas dactilares nos ha sorprendido por otro detalle y es que es extremadamente rápido. Vamos, rapidísimo. El hecho de que además no tenga ningún tipo de efecto gráfico a la hora de activar la pantalla hace que la sensación de rapidez sea todavía mayor. Además, el que hayan cambiado el escáner de huella dactilar de la parte trasera a la parte delantera, a nosotros particularmente nos resulta especialmente más cómodo y más rápido de utilizar. Habrá que ver qué hacen en la siguiente generación si amplían el tamaño de pantalla sin ampliar el tamaño del cuerpo. Quizás sean de los que se animen a investigar esto del escáner de huellas dactilares en la pantalla, aunque no parece que Huawei vaya a ser la primera en incorporar esto. Si nos fijamos en el resto del dispositivo, antes de pasar a la cámara trasera, nos encontramos con que tiene un cuerpo unibody de aluminio. Es muy bonito, la verdad es que desde luego el estilo nos recuerda completamente al iPhone y tiene por aquí un biselado en color plata, que si hablásemos de moda diríamos que combina perfectamente con la temporada primavera-verano de este dispositivo. Este dispositivo que tengo aquí es color negro. Es el acabado, digamos, clásico. También está disponible en color plata, en color oro rosa y en un color creado especialmente con Pantone, que será un verde. También hay otro acabado, que es el acabado cerámico. No es que sea cerámico como tal, pero bueno, al blanco, que es al que le corresponde ese acabado, le queda muy bonito. Y luego hay otro acabado, que es el color Hyper Diamond, que tampoco tenemos muy claro en qué consiste, y que tiene colores azul y dorado. Y si nos vamos a la parte trasera nos encontramos con una de las características que más destacan de estos Huawei, que es su doble cámara Leica. Lo que tenemos son dos objetivos, dos sensores, dos focales, dos de todo. Una de las cámaras tiene un sensor de 12 megapíxeles, la otra cámara tiene un sensor de 20 megapíxeles. La cámara de 20 megapíxeles es a su vez la cámara monocroma, es decir, la que es capaz de realizar fotografías en blanco y negro. Imágenes monocromas como esta.
Monocroma, que significa que no puede hacer fotografías en color, es decir, capta la esencia de la imagen sin poner un filtro RGB, un filtro de color, delante, capturando la imagen con su mayor nivel de detalle. Normalmente las cámaras que conocemos, cuando queremos una fotografía en blanco y negro, lo que hacen es capturarla con el sensor y el filtro RGB y después hacer un procesado para convertirla en blanco y negro. En este caso, no, está capturada tal y como la ve el sensor, es decir, en blanco y negro. Esto hace que las fotografías en blanco y negro que capturan estos Huawei tengan una nitidez y un detalle inigualable en otros dispositivos. Así que una característica que se supone que iba a sumar más información a la otra cámara, a la cámara de color, al final ha acabado teniendo entidad propia y convirtiéndose pues probablemente en la característica más destacable de estos dispositivos. Y algo en lo que nos han escuchado los señores de Huawei del análisis del año pasado, bueno, o por lo menos eso nos gusta pensar, otra cosa es que nos escuchen porque están muy lejos, la China está muy lejos. El caso es que estos nuevos Huawei, tanto el P10 como el P10 Plus, tienen la posibilidad de realizar el modo desenfoque para poder jugar con el desenfoque o con la profundidad de campo o como lo queráis denominar. También tiene un modo que es el modo retrato, que es un modo nuevo que tiene tanto en la parte de color como en la parte de blanco y negro y que nos permite realizar retratos con la persona que queramos fotografiar perfectamente enfocada y el fondo desenfocado. Vamos, un mismo estilo de lo que a día de hoy está haciendo también el iPhone 7. El Plus, claro, que es el que tiene dos cámaras. Aquí tendríamos una apertura de diafragma, por supuesto siempre por software, de 0,95, enfocando a la taza, y si enfocásemos a clipete, con la misma apertura, nos saldría la taza desenfocada. Los resultados en términos generales nos gustan mucho. Hay veces que comete algún tipo de error, como por ejemplo en el asa de la taza, que aparece desenfocada cuando debería aparecer enfocada, o por lo menos un poco más enfocada de lo que está, y luego tampoco nos gusta especialmente el hecho de que no veamos en tiempo real cuál va a ser el desenfoque final, y solo cuando estamos revisando la foto vemos que clipete ha quedado así de desenfocado. Y la interfaz sigue siendo básicamente la misma, es decir, que sigue manteniendo los mismos modos, incluidos los modos de pintura de luz que tanto nos gustan, tanto en la parte de la izquierda como en la parte de la derecha, que es donde nos encontramos la configuración en sí de la cámara. También tenemos un modo Pro que se saca muy fácilmente deslizando el dedo de abajo arriba y donde podemos modificar los distintos parámetros de la captura, incluida la velocidad o el ISO. Eso sí, un detalle, ¿veis aquí que el objetivo es Sumilux? Vale. Pues en el caso del P10 es Sumarit. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, pues se traduce en que las lentes que utiliza Sumilux son más luminosas que las Sumarit. Vamos, un pequeño detalle técnico, pero que al final puede que acabe marcando una pequeña diferencia entre las dos cámaras. Como vamos a hacer una comparativa en un minuto de ambos dispositivos, os lo contaremos con un poquito más de detalle. No mucho porque si no el minuto se nos va, claro, pero con un poco más de detalle. En términos generales, los resultados de las cámaras nos han gustado mucho, tanto en la parte monocromática, donde destaca muchísimo más, como en la parte de color. Además, el hecho de que los objetivos tengan una luminosidad f1.8 ayuda a que las imágenes, sobre todo en condiciones de poca luz, sean más destacables y tengan menos ruido. Por dentro cuenta con el mismo procesador que tiene el Huawei Mate 9, el HiSilicon Kirin 960, un procesador de 8 núcleos propietario de Huawei y que da muy buen rendimiento. Eso sí, hacía muchísimo tiempo que no notábamos cómo un procesador se calentaba tanto y la verdad es que el dispositivo se calienta bastante incluso cuando no estamos haciendo grandes historias. Hay que tener en cuenta una cosa y es que se pueden encontrar dispositivos con 4 GB de RAM montada o con 6 GB. 64 GB de almacenamiento y 128 GB respectivamente. Tanto a España como al resto de Europa solo va a llegar la versión de 6 GB y 128 GB de almacenamiento, o por lo menos eso es lo que Huawei España nos asegura. Si queremos la otra versión de 4 GB y de 64 GB de almacenamiento, pues habrá que buscarla fuera o a lo mejor de importación o algo así puede llegar. Pero sin duda alguna la que vamos a encontrar en nuestros mercados va a ser el de 6 GB y 128. Lo más curioso es que el dispositivo que nosotros tenemos aquí de prueba es el de 4 GB. Y ahora vamos con el resto del repaso físico. En la parte de abajo nos encontramos con el altavoz. Solo tiene este de aquí, con lo cual no podemos obtener sonido estéreo frontal, que ya nos gustaría. En esta parte de aquí tenemos el conector USB tipo C. Por aquí tenemos el conector mini jack, aquí un micrófono.
Lo giramos y vemos este botón que sobresale del resto, no solo en textura sino también en color, que es el botón de encendido, apagado y bloqueo. Por aquí tenemos el control de volumen y si nos vamos a la parte de arriba, un detallito, el puerto infrarrojo para utilizar el dispositivo como mando a distancia universal. Aquí tenemos otro micrófono, en el otro lateral nos encontramos la bandeja para la tarjeta nano SIM y para la tarjeta micro SD de hasta 256 GB. Este porque es el modelo que utiliza una sola SIM, también hay modelos dual SIM. En cualquier caso, no sé si os podéis fijar en un pequeño detalle, lo que pasa es que es minúsculo, y es que aquí tenemos una gomita. Esta gomita no es como tal una junta tórica, porque la verdad es que no tiene pinta de aislar la humedad completamente, pero sí que puede garantizar el hecho de que si se salpica agua no vaya a entrar dentro del dispositivo. Y es que tanto el P10 Plus como el P10 normal tienen un sistema que a Huawei ha denominado Nano Coating, que evita que se pueda estropear en caso de salpicaduras o de lluvia. Eso sí, no es sumergible y no cuenta con certificación IP. Y si decíamos que el procesador se calienta demasiado, también eso tiene que repercutir pues prácticamente de manera obligatoria en la batería. Cuenta con una batería de 3750 mAh, que son 350 mAh más que el P9 Plus. Pero prácticamente esta diferencia no nos va a servir para tener más autonomía, sino para contrarrestar ese exceso de consumo que tiene este dispositivo y que el P9 Plus no tenía. Así que con un uso intensivo nos da para un día, y si, bueno, pues no somos tan intensitos, pues nos puede dar para un día y pico, pero desde luego al día normalmente hay que recargarlo. El precio del Huawei P10 Plus es de aproximadamente unos 799 €, precio todavía no oficial, pero que más o menos rondará eso. Eso sí, si estamos hablando de la versión de 128 GB y de 6 GB de RAM. Si estuviésemos hablando de la otra versión, rondaría los 700, pero bueno, eso desde luego es muchísimo menos oficial, porque como tampoco se va a vender en Europa, dependerá del mercado en el que se venda. Si lo comparamos con los 649 del P10, pues habrá que ver cuáles de las características del P10 Plus nos llaman más la atención respecto a su hermano más pequeño. Posiblemente las dos más destacables sean la pantalla y la cámara, y también las más destacables con respecto a la anterior generación, porque ahora que salen los nuevos dispositivos son muy atractivos los precios de los anteriores. Ya vemos que los Android normalmente van bajando de precio a medida que va pasando el año, pero sí que es verdad que cuando sale una nueva generación, pues estos cambios de precio se acentúan bastante más. Así que por su escáner de huella dactilar con mayores funcionalidades y más cómodo. También por su pantalla y construcción. Y por último, por las mejoras en sus cámaras, este Huawei 10 Plus se ha ganado, ¡chan, chan, chan, chan! ¡Sorpresa!, nuestro sello Clipete. Y ya sabéis que si quieres saber más sobre smartphones o sobre cualquier otro gadget, puedes visitarnos en Clipset. La tecnología fácil y divertida. Hasta el siguiente videorama.